Me llamo Renata Castillo, tengo 31 años, y durante mucho tiempo pensé que el día de mi graduación de la universidad sería el momento en que, por fin, después de tantos años, mi padre se sintiera orgulloso de mí. Estudié Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Querétaro. Trabajé de mesera los fines de semana durante 5 años en un restaurante cerca del Jardín Cenea, para pagar mis propios libros, mi transporte y hasta mi colegiatura de un semestre completo, porque en mi casa el dinero siempre alcanzaba para todo lo de mi hermana, pero nunca alcanzaba del todo para mí. El día de la graduación llegué temprano al salón de eventos, con mi toga bien planchada y un nudo en el estómago que no supe identificar hasta esa noche. El lugar estaba lleno. Mi tía Consuelo, mis primos, algunos vecinos de toda la vida, y hasta la señora Ofelia, que había sido mi maestra de primaria y que se emocionó al verme con el birrete puesto. En la mesa principal, mi padre, Arturo Castillo, se puso de pie con una copa de vino en la mano para dar unas palabras. Todos guardaron silencio. Yo sonreí, esperando que hablara de mí, de los 5 años de esfuerzo, de las noches sin dormir estudiando para los exámenes de auditoría. Quiero brindar, y dijo, con esa voz firme que usaba en las juntas de la ferretería que administraba, por esta familia, y sobre todo por mi hija Valeria, que aunque no está aquí porque tuvo un compromiso de trabajo muy importante en Monterrey, es el orgullo de esta familia. Se hizo un silencio incómodo. Alguien tosió. Mi prima Fernanda me miró con los ojos muy abiertos, como preguntándome si había escuchado bien. Era mi graduación. Era mi diploma el que tenía en las manos. Y mi padre estaba brindando por mi hermana, que ni siquiera se había presentado. Mi madre, Guillermina, bajó la mirada hacia su plato de pollo con mole que apenas había tocado. No dijo nada. Nunca decía nada cuando mi padre hacía estas cosas. Yo me quedé parada, con la toga puesta, sintiendo que todos los ojos del salón se posaban en mí con una mezcla de pena y lástima que me quemaba la cara. Mi tía Consuelo intentó arreglarlo, levantando su propia copa y diciendo, y por Renata también, que se graduó hoy con honores. Pero el momento ya estaba roto, y todos lo sabían. No lloré ahí. Eso lo guardé para después, sola, dentro de mi coche, en el estacionamiento del salón, con las manos todavía temblando sobre el volante. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo lo que vendría después, aunque en ese momento yo no tenía idea de las dimensiones de lo que estaba a punto de descubrir sobre mi propio padre. Pero lo que encontré meses más tarde, guardado en un cajón que nunca debía abrir, iba a cambiar la historia completa de mi familia para siempre. Para entender por qué esa noche me dolió tanto, hay que regresar casi 25 años atrás, a una casa pequeña de 2 pisos en la colonia Carretas, en Querétaro, con un patio central donde mi padre sembraba limones y donde Valeria y yo crecimos jugando entre las macetas de mi madre. Valeria es 2 años mayor que yo. Desde niña fue la consentida, y no exagero cuando digo que se notaba en cada detalle. Si ella rompía un plato, mi padre decía, fue un accidente, mija, no te preocupes. Si yo tiraba un vaso de agua, me llamaba descuidada y me hacía limpiarlo yo sola, aunque tuviera apenas 6 años. Recuerdo con dolorosa claridad mi cumpleaños número 8. Habíamos organizado una pequeña fiesta en el patio, con globos y una piñata en forma de estrella. Mi padre llegó tarde, casi cuando ya estábamos por partir el pastel, porque había ido a comprarle a Valeria unos tenis nuevos para su equipo de voleibol de la escuela. Entró con la bolsa de la tienda deportiva en la mano, se la dio a ella frente a todos mis amigos de la primaria, y a mí apenas me dijo, «Feliz cumpleaños, Renata», de pasada, como un comentario al margen antes de servirse un plato de arroz. Mi madre nunca corrigió estas cosas. Su frase de siempre era, «Así es tu papá, no te lo tomes personal, hija». Pero como no tomármelo personal, si era mi propio padre, y era mi propio cumpleaños. En la secundaria, Valeria entró a un curso de inglés privado en una academia del centro que mis padres pagaron sin pensarlo 2 veces, casi 3,000 pesos al mes. Yo pedí lo mismo un año después, cuando cumplí los mismos años que ella tenía entonces, y mi padre me dijo, sin levantar la vista del periódico, «Renata, el dinero no crece en los árboles. Tú puedes aprender sola, eres inteligente, no necesitas que te paguen un curso». Esa frase, «tú puedes sola», se convirtió en el resumen de toda mi infancia. Todo lo que yo necesitaba, yo tenía que conseguirlo sola. Todo lo que Valeria necesitaba,
se lo daban sin preguntar, sin cuestionar, sin condiciones. Un día, tenía yo 14 años, junté valor y le pregunté directamente a mi padre por qué trataba diferente a Valeria. Estábamos en la cocina, él tomando café antes de irse a la ferretería. Se quedó callado un momento largo, revolviendo su taza, y luego me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Valeria necesita más apoyo, Renata. Tú eres fuerte. Tú vas a estar bien sin que nadie te empuje. Yo no quería ser fuerte a los 14 años. Yo quería que me apoyaran igual que a mi hermana, nada más. Esa misma noche, escuché a mis padres discutir en su cuarto, en voz baja, pensando que Valeria y yo dormíamos. No entendí bien las palabras, solo alcancé a escuchar a mi madre decir no es justo con Renata y a mi padre responder, con una voz extraña, casi de dolor, tú sabes por qué lo hago, Guillermina, no me lo hagas repetir. En ese entonces yo no sabía que esa conversación escondía algo mucho más profundo, algo que mi padre llevaba guardando en silencio desde antes de que yo naciera siquiera. Crecí entendiendo que en mi casa el amor se repartía de manera desigual, así que aprendí a no pedir. Aprendí a resolver mis propios problemas, a no llorar frente a ellos, a guardarme las decepciones como quien guarda cosas rotas en un cajón que nadie revisa. Cuando terminé la preparatoria en el Colegio Cervantes, mis papás le pagaron a Valeria un semestre completo de intercambio en Vancouver, Canadá. Fueron casi 80,000 pesos, según escuché que comentaba mi tía Consuelo con mi madre. Cuando yo pregunté sobre la posibilidad de estudiar en otra ciudad, aunque fuera algo más modesto, mi padre me dijo que la Universidad de Querétaro era más que suficiente para mí, y que además, no todos podemos darnos esos lujos. Renata, entiende la situación. La situación, según entendí después, incluía pagar el intercambio de mi hermana ese mismo año. No me quejé. Empecé a trabajar los fines de semana en una cafetería del centro histórico, cerca de la casa de la corregidora, para ahorrar y comprarme mi propia laptop, porque la que teníamos en casa siempre la usaba Valeria para sus tareas de diseño gráfico, y yo terminaba haciendo mis trabajos de la universidad en la biblioteca pública hasta que cerraban. Cuando mi abuela Herminia, la mamá de mi papá, se enfermó de los riñones, fui yo quien la llevaba al Hospital General 2 veces por semana durante casi un año entero, porque Valeria tenía mucho trabajo en su nuevo empleo de medio tiempo, y mis papás decían que yo tenía más paciencia para esas cosas. Recuerdo esas tardes con mi abuela con una claridad que todavía me duele. La sala de espera de diálisis, el olor a desinfectante, mi abuela con su suéter azul siempre puesto aunque hiciera calor, contándome historias de cuando ella era joven en Celaya. Yo llevaba mis apuntes de la universidad y estudiaba ahí mismo, entre consulta y consulta, mientras esperaba que terminara su sesión. Nunca me quejé de cuidarla. La quería profundamente, con toda mi alma. Pero sí me dolía, en lo más hondo, que mi sacrificio se diera por sentado, mientras que cualquier pequeño gesto de Valeria, como llevarle una vez unas flores al hospital, se celebraba en la familia como un acto casi heroico durante semanas. Un domingo, mi abuela, ya muy débil, me tomó la mano en su cama del hospital y me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Renata, tú eres la que de verdad sostiene a esta familia, aunque nadie te lo diga. Algún día tu papá se va a dar cuenta, aunque sea tarde. Yo lo conozco, hija. Él carga algo que no te ha dicho. Le pregunté a qué se refería, pero ella solo sonrió, cansada, y cambió de tema hablando de sus rosales. Nunca imaginé cuánta razón tenía mi abuela, ni que esas palabras se conectarían, años después, con un secreto que mi padre había estado cargando solo, sin decírselo a nadie, ni siquiera a mi madre completamente. Mi abuela Herminia murió cuando yo tenía 26 años, un martes de octubre, con la misma dignidad silenciosa con la que había vivido. Meses después, mi padre tuvo un infarto leve que lo asustó lo suficiente como para empezar a poner sus cosas en orden, como él mismo decía cada vez que sacaba el tema en las comidas familiares. Fue entonces cuando nos citó a las dos, a Valeria y a mí, en la sala de la casa, un sábado por la tarde, para hablar de su testamento. Recuerdo el sillón café donde se sentó, los papeles doblados en su mano, y la forma en que evitaba mirarme directamente mientras hablaba. Quiero que sepan cómo va a quedar todo, dijo, acomodándose los lentes. La casa de aquí de Querétaro, incluyendo el terreno de atrás donde está la huerta, va a quedar a nombre de Valeria. Yo sentí que el estómago se me caía al piso, pero no dije nada todavía.
esperé, con las manos apretadas sobre mis piernas. Y los ahorros del banco, y el coche, también van a quedar principalmente para Valeria. Porque ella tiene planes de abrir su propio estudio de diseño, y necesita el capital para arrancar. ¿Y yo, papá?, pregunté, con la voz más pequeña de lo que hubiera querido que sonara. Mi padre me miró, casi con fastidio, como si la pregunta lo incomodara. A ti te vamos a dejar algunas cosas personales, Renata. Y de todas formas, tú tienes tu carrera, tienes tu trabajo de contadora, tú puedes generar tu propio dinero sola. Valeria necesita el impulso ahora. Ahí estaba otra vez esa palabra. Necesita. Como si yo nunca hubiera necesitado nada en 26 años de vida. Mi madre, sentada junto a él con las manos entrelazadas, solamente asintió, mirando el piso de madera, exactamente igual que siempre lo hacía. Esa noche discutí con Valeria en la cocina, después de que mi padre se fuera a dormir. Le dije que no me parecía justo, que yo había cuidado a la abuela 2 años enteros, que yo había pagado mis propios estudios trabajando de mesera, que yo había estado presente en cada crisis familiar mientras ella tenía trabajo. Ella me contestó, con una frialdad que no esperaba de mi propia hermana, apoyada en la barra con los brazos cruzados: Renata, así son las cosas. Tú sabes cómo es papá desde siempre. Yo no le pedí esto, así que no me hagas sentir culpable por algo que él decidió. No te pido que te sientas culpable, Valeria. Te pido que digas algo. Que le digas que no es justo. ¿Y qué gano yo con eso?, me dijo, mirándome directamente a los ojos, sin ningún titubeo. Yo también tengo mis planes, Renata. Llevo años queriendo mi propio estudio. Esa respuesta, tan directa, tan sin remordimiento, me dolió casi tanto como la decisión de mi padre. Porque entendí, en ese momento, que Valeria no era simplemente una víctima pasiva del favoritismo. Ella también lo aceptaba con gusto, sin cuestionarlo ni una sola vez, sin defenderme frente a nuestro padre ni siquiera por cortesía. Lo que yo no sabía, en ese momento, era que mi padre no me había contado toda la verdad sobre ese testamento, y que existía un documento más, escondido, que ni Valeria ni mi madre conocían todavía. Después de esa conversación sobre la herencia, algo en mí se rompió de una forma que no supe nombrar durante meses, pero decidí terminar mi carrera de todas formas, no por ellos, sino por mí misma, por la Renata de 14 años que seguía esperando que alguien le dijera que era suficiente. Por eso la humillación en mi graduación dolió tanto, tanto más de lo que un simple brindis debería doler. No era solamente unas palabras mal dichas frente a la familia. Era la confirmación pública, frente a toda la gente que me quería, de un patrón que llevaba 25 años repitiéndose sin descanso. Después del brindis, mi padre se acercó a mí en el pasillo del salón, quizás notando mi cara, quizás sintiendo algo de vergüenza. Renata, no te pongas así, tú entiendes que Valeria tenía ese compromiso de trabajo importante. No, papá, le respondí, con una calma que a mí misma me sorprendió, mirándolo fijamente por primera vez en mucho tiempo. Lo que no entiendo es por qué nunca fui suficiente para ti. Ni hoy, ni nunca. Él se quedó callado, incómodo, apretando la copa vacía entre sus dedos, mirando hacia otro lado, como hacía siempre que la conversación se volvía demasiado honesta para su gusto. Mi madre se acercó también, con su vestido azul de las ocasiones especiales. Renata, no hagas un drama, hija, tu papá te quiere a su manera, tú lo sabes. Su manera. Toda mi vida había tenido que conformarme con su manera, una manera que siempre me dejaba en segundo lugar. Terminé la ceremonia, me tomé las fotos obligatorias con una sonrisa que no sentía, saludé a mi tía Consuelo que me abrazó fuerte y me susurró: no le hagas caso, tú brillaste hoy, y en cuanto pude, me subí a mi coche y me fui sin despedirme de mis padres. Esa noche, sola en mi departamento pequeño de la colonia centro de Querétaro, lloré como no había llorado en años. No solamente por el brindis. Lloré por cada cumpleaños de segundo lugar, por cada logro ignorado, por cada tú puedes sola que había normalizado durante toda mi vida sin darme cuenta del daño acumulado. Decidí, esa misma noche, sentada en el piso de mi cocina con la espalda contra el refrigerador, poner distancia. No un drama, no una pelea pública, no un mensaje explosivo. Simplemente distancia, silenciosa y firme.
Lo que ni yo misma imaginaba era que ese alejamiento silencioso terminaría destapando un secreto que mi padre llevaba guardando desde antes de que Valeria y yo naciéramos siquiera. Durante los siguientes 8 meses, reduje el contacto con mis padres al mínimo estrictamente necesario. Contestaba mensajes cortos, iba a las comidas familiares obligatorias de los domingos, pero evitaba quedarme más tiempo del indispensable, inventando pendientes de trabajo que en realidad no existían. Mi madre me llamaba de vez en cuando, preguntando por qué estaba tan distante, tan seria. Yo le decía que estaba ocupada con el trabajo, que había conseguido un puesto como analista financiera en una empresa de la zona industrial de Querétaro, y que estaba enfocada en mi carrera. Era verdad, pero no era toda la verdad, y mi madre lo sabía, aunque prefería no preguntar más. Valeria, mientras tanto, seguía viviendo su vida sin mucho cuestionamiento sobre lo que había pasado entre nosotras. Publicaba fotos de su nuevo estudio de diseño, que efectivamente había abierto gracias al dinero de mis padres, en una plaza comercial de la zona Esmeralda. En una comida familiar, incluso tuvo el descaro de decirme, frente a todos, Renata, deberías venir a ver el estudio, quedó precioso, papá y mamá invirtieron muy bien ese dinero. No le contesté nada. Simplemente sonreí y cambié de tema, aunque por dentro sentía que algo se me revolvía en el pecho. Un día, mi padre me llamó pidiéndome ayuda con algo específico. Necesitaba que yo revisara unos documentos del banco relacionados con un crédito, porque decía que yo entendía mejor esas cosas de números, con tu carrera. Fui a la casa un jueves por la tarde, y mientras él buscaba unos papeles en su escritorio del estudio, me pidió que le alcanzara una carpeta vieja que estaba en el cajón de abajo, el que siempre estaba cerrado con llave. Ahí, entre recibos viejos y papeles del seguro de vida, vi un sobre cerrado, ya amarillento por el tiempo, con el nombre de un despacho de abogados de Querétaro impreso en la esquina, y una fecha de hacía casi 20 años escrita a mano. Mi padre, al ver que yo lo había visto, lo tomó rápidamente de mis manos y lo guardó en otro cajón, con una reacción demasiado nerviosa, demasiado brusca, para ser algo normal. Eso no es nada, Renata, son cosas viejas, papeles del negocio, me dijo, evitando completamente mi mirada, con las manos temblándole ligeramente. Pero yo conocía a mi padre desde hacía 30 años. Y esa no era la cara de alguien que guarda cosas viejas del negocio. Era la cara de alguien que guarda un secreto que le pesa, uno que ha cargado en silencio durante mucho tiempo. No pregunté nada más esa tarde. Me despedí, manejé de regreso a mi departamento con las manos apretando el volante, y esa noche no pude dormir bien, dándole vueltas a esa imagen del sobre amarillento y la reacción de mi padre. Pensé que lo peor ya había pasado con la humillación de mi graduación y con el reparto injusto de la herencia. Estaba completamente equivocada. 4 meses después de aquel día del sobre, mi padre tuvo un segundo problema de salud, esta vez mucho más serio, un infarto que lo mantuvo internado casi una semana completa en el Hospital Ángeles de Querétaro, con los médicos hablando en voz baja fuera de su habitación. En ese tiempo de hospital, entre el miedo y la incertidumbre de no saber si mi padre saldría bien de esta, él me pidió que hablara a solas con él, un martes por la noche. Mi madre había salido a la cafetería del hospital a comer algo, y Valeria todavía no llegaba porque venía manejando desde su estudio. Renata, me dijo, con una voz débil, conectado todavía a algunos cables, hay algo que tengo que decirte, por si no salgo bien de esta. Le tomé la mano, sintiendo cómo temblaba ligeramente, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que iba a escuchar algo completamente real, sin filtros ni excusas. Hace muchos años, antes de que tú nacieras, tu madre y yo pasamos por un momento muy difícil en nuestro matrimonio. Casi nos separamos, Renata. Hubo un tiempo, casi un año, en que vivimos separados. Valeria no es hija biológica mía. Es hija de tu madre y de otra persona, de esa época en que estuvimos separados. Sentí que el aire se me iba del cuerpo por completo. No fue celos hacia mi hermana, ni rechazo hacia ella, sino la sensación de entender, de golpe, 25 años de comportamiento que de pronto cobraban un sentido completamente distinto. Cuando tu madre volvió conmigo, embarazada de Valeria, yo decidí quedarme, continuó mi padre, con la voz quebrándose un poco. Decidí criarla como mía, quererla como mía, sin decirle nunca la verdad, ni a ella ni a nadie más. Pero siempre sentí, en el fondo, que tenía que compensarle algo,
que tenía que demostrarle a ella, y demostrarme a mí mismo, que para mí era tan mía como cualquier hija de sangre. Y contigo, Renata, nunca sentí esa necesidad, porque tú eras mía sin ninguna duda, sin ningún esfuerzo de mi parte. Y por eso, sin darme cuenta, te fui dejando en segundo lugar. Entonces me trataste peor toda mi vida, le dije, con la voz quebrada, apretando su mano, porque a mí me diste por seguro, y a ella la sobrecompensaste durante 25 años, sin importar lo que eso significara para mí. Mi padre lloró entonces, algo que yo nunca lo había visto hacer en toda mi vida, ni siquiera en el funeral de mi abuela. Fue un error, Renata. Un error de 25 años que no supe corregir a tiempo, y que te costó a ti más de lo que yo quería admitir. Me contó entonces que aquel sobreviejo del despacho de abogados contenía un segundo testamento, redactado apenas unos meses atrás, después del primer infarto que había tenido, uno que él nunca me había mencionado y que ni Valeria ni mi madre conocían todavía en ese momento. Lo hice pensando en corregir lo que hice mal, me dijo, pero no había encontrado el valor para decírselo a tu hermana, ni para enfrentar lo que eso significaba. Justo en ese momento, escuchamos la puerta de la habitación abrirse. Era Valeria, que llegaba del estacionamiento con café para todos, sin idea de la conversación que acababa de terminar segundos antes. Lo que ese segundo sobredecía cambiaría por completo la historia de nuestra familia, y yo estaba a punto de descubrirlo, junto con Valeria, apenas unas semanas después. Mi padre salió del hospital 2 semanas después, débil pero estable, con instrucciones médicas estrictas de evitar el estrés. Aún así, insistió en resolver el tema del testamento antes de sentirse en paz, como él decía. Nos citó a Valeria, a mi madre y a mí en el despacho del licenciado Fernando Ibarra, el abogado de la familia desde hacía más de 20 años, en unas oficinas del centro de Querétaro, cerca de la Plaza de Armas. Valeria llegó pensando que era una simple actualización de trámites, vestida como si viniera de una junta de trabajo. Mi madre parecía nerviosa desde que subimos al elevador, como si sospechara algo importante. Yo ya sabía, en parte, lo que venía, pero no imaginaba cómo reaccionaría mi hermana. El licenciado Ibarra, un hombre mayor de lentes gruesos y voz pausada, abrió primero una carpeta con el testamento anterior, el que le dejaba prácticamente todo a Valeria, y lo leyó en voz alta para que quedara constancia formal de su existencia. Vi la cara de satisfacción de mi hermana durante esa lectura. La misma indiferencia de siempre hacia mí, como quien escucha algo que ya le pertenece por derecho. Pero entonces, mi padre le hizo una señal al abogado, con la mano temblorosa apoyada en su bastón, y éste sacó un segundo sobre, sellado, con una fecha mucho más reciente. Este documento anula y sustituye por completo al testamento anterior, dijo el licenciado, rompiendo el sello frente a todos nosotros. En este nuevo testamento, mi padre había dividido la casa de Querétaro en partes exactamente iguales entre Valeria y yo, con la condición de que, si alguna de las dos quería quedarse a vivir ahí, tendría que comprarle su parte a la otra a precio justo de mercado. Los ahorros del banco también se dividían en partes iguales entre las dos. Y había algo más, un fondo específico, modesto pero significativo, destinado exclusivamente a mí, como reconocimiento, según las palabras exactas que leyó el licenciado, por los años de cuidado hacia mi madre Herminia y por el esfuerzo sostenido durante toda su vida, que nunca fue reconocido como merecía, y que hoy reconozco públicamente ante mi familia. Valeria se puso pálida, con las manos apretando el borde de la mesa. Papá, esto no es lo que habíamos hablado hace años. ¿Por qué cambiaste todo sin decirme nada? Porque no era justo, Valeria, le respondió mi padre, con una voz cansada pero firme, mirándola directamente. Y lo supe siempre, pero no tuve el valor de corregirlo hasta que casi me muero 2 veces. ¿Y yo qué?, insistió ella, con la voz alzándose, algo que nunca la había visto hacer frente a mi padre. Yo ya invertí en el estudio pensando en la casa, papá, tú lo sabías. Valeria, le dijo mi padre, con firmeza pero sin gritar, te quiero exactamente igual que a Renata. Siempre te he querido igual. Pero durante 25 años traté de demostrártelo a costa de ella, y eso nunca fue justo, ni para ti ni para ella. Esto no te quita el amor que te tengo. Esto simplemente le devuelve a tu hermana lo que le debí desde